Hay una frase que tiene como 2000 años y que sin embargo suena como si alguien la hubiera escrito para explicar cómo funciona la mente humana. Y es esta. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. La primera vez que la leí, la guardé en algún lugar de la memoria y seguí adelante, pero después empecé a tirar del hilo y lo que encontré debajo de esa frase me pareció una de las ideas más, sí, más poderosas, voy a decirlo así, que he encontrado en mucho tiempo. Y hoy quiero compartirla con vosotros hoy, lunes 1 de junio, y la quiero compartir no como un sermón, no como una clase de teología, sino sí, como una exploración, porque creo que esa frase esconde dentro algo que va mucho más allá de la religión, algo que tiene que ver con cómo construimos nuestra realidad. Y empecemos por el principio, literalmente. La frase dice, en el principio era el verbo. Durante mucho tiempo pensé que esa frase pertenecía al Génesis porque el Génesis también empieza así, en el principio, pero no. Esa frase pertenece, como os he dicho, al Evangelio de Juan. Es el inicio del cuarto Evangelio. Y hay un detalle que lo cambia todo. El texto original no fue escrito en español, fue escrito en griego. Y la palabra que usó Juan no fue verbo, la palabra que usó Juan fue logos, logos. Y cuando siglos después ese texto fue traducido al latín, logos pasó a llamarse verbum y de verbum llegamos a nosotros como verbo. Y el problema es que en el camino se perdió algo enorme. Porque hoy la palabra verbo nos suena a gramática, a conjugaciones, al verbo ser, al verbo tener, al verbo amar, a movimiento, suena como limitada, pero logos no era eso. Logos en el pensamiento griego era mucho más. Logos podía significar palabras, sí, pero también significaba razón, pensamiento, inteligencia, estructura, orden, principio organizador del cosmos. De hecho, de la raíz logos vienen palabras que usamos todos los días. Lógica, biología, psicología, teología. Cada vez que decimos una palabra que termina en logía, estamos usando un fragmento de logos. Entonces, ¿qué pasa si volvemos a la frase y ponemos logos en su lugar? Diríamos, en el principio era el logos. O también podríamos decir, en el principio era el pensamiento. En el principio era la razón. En el principio era la estructura que organiza la realidad. Precisamente el pensamiento. Y aquí ya suena distinto. Y ahora pasemos a la segunda parte. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sí que os pediría algo. Os pediría que por un momento no leáis o escuchéis la palabra Dios desde una perspectiva dogmática, ni a favor ni en contra, porque aquí de lo que se trata no es de hablar de si Dios existe o no existe. De lo que quiero hablar es lo que representa Dios en esta frase como símbolo. Y incluso en casi todas las tradiciones, o en casi todas las tradiciones, de las más diversas, Dios representa una cosa fundamental. El principio creador, aquello que origina, aquello que da lugar a algo donde antes no había nada. Y el Génesis lo dice explícitamente, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios como acto de creación, Dios como fuerza generativa, Dios como aquello que transforma el caos en orden. Entonces, si tomamos logos como pensamiento y Dios como el principio creador, ¿qué dice la frase? En el principio era el pensamiento y el pensamiento estaba con el creador y el pensamiento era el creador. Y vamos a detenernos un momento ahí. El pensamiento era el creador, no el instrumento del creador, no el medio del creador.
el pensamiento era en sí mismo el principio creador. Y esto, si lo pensáis, esto es algo, si voy a decir brutal o magnífico, porque habla de que la mente construye la realidad. Y aquí es donde esto deja de ser teología y se convierte en psicología. Y no voy a hablar desde la física cuántica, no voy a decirte que el pensamiento crea la materia. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo algo diferente y creo que es algo que puedes verificar en tu propia vida. El ser humano no responde a los hechos, el ser humano responde al significado que atribuye a los hechos. Piénsalo, pensarlo. Dos personas, por ejemplo, pierden su trabajo el mismo día, en la misma empresa, en las mismas circunstancias. El hecho es idéntico. Una de ellas lo interpreta como el final, como una señal de que no es suficientemente buena, como una confirmación de todos sus miedos, y a partir de ahí se retira, se cierra, se paraliza. La otra persona lo interpreta como una ruptura necesaria, como el empujón que nunca se hubiera dado sola, como el inicio de algo que todavía no puede ver con claridad, pero que presiente, y a partir de ahí empieza a moverse. El hecho fue el mismo para ambas. La realidad psicológica fue completamente distinta. ¿Por qué? Porque la mente interpreta constantemente. La mente toma la materia bruta de la experiencia y la transforma en significado, organiza recuerdos, construye narrativas, anticipa futuros, genera identidad, clasifica amenazas, da sentido a lo vivido. Y ese proceso de construcción de significado no es pasivo, es activo, es generativo. La mente no registra la realidad como una cámara fotográfica, la mente construye la realidad que luego experimenta. Ahí está el pensamiento como creador. Todo, absolutamente todo lo que es humano empezó en el pensamiento. Antes de toda acción hubo una representación mental, o hay una representación mental. Antes de toda transformación hay una interpretación distinta. Antes de toda construcción humana ha habido una idea. En el principio era el logos. En el principio era el pensamiento. Y quizás eso es lo que Juan estaba señalando hace 2000 años. No solo algo sobre Dios, sino algo sobre la naturaleza del pensamiento humano. Que el pensamiento no es pasivo, que el pensamiento precede a todo lo que existe en el mundo humano, que en un sentido muy real y muy concreto el pensamiento es creador. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis, dedicó el resto de su vida a estudiar cómo el significado transforma la experiencia humana. Él decía algo así: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestra libertad. Ese espacio es el logos, es el pensamiento, es la interpretación. Porque el estímulo puede ser el mismo para todos, pero lo que hagamos con ese espacio, cómo lo usemos, qué construyamos dentro de él, eso es lo que determina quiénes somos y qué clase de vida vivimos. Porque vivimos dentro de sistemas de significado, siempre, inevitablemente. Y la pregunta no es si vas a tener una narrativa sobre tu vida, la pregunta es si esa narrativa la elegiste tú o la heredaste sin cuestionarla. La pregunta no es si tu mente va a interpretar lo que te ocurre, la pregunta es qué tipo de interpretaciones estás cultivando. Y esto tiene una implicación enorme. Porque no somos víctimas pasivas de la realidad. No somos simplemente el resultado de lo que nos pasó. Somos también el resultado de cómo interpretamos lo que nos pasó, de qué significado construimos a partir de ello, de qué historia nos contamos sobre nosotros mismos. El pensamiento no cambia los hechos, pero construye la realidad en la que vivimos.
Y lo más fascinante y lo que a veces nos cuesta aceptar es que la mayoría de nuestras interpretaciones no las elegimos conscientemente. Las heredamos, las aprendimos, las absorbimos de nuestras familias, de nuestra cultura, de nuestras experiencias pasadas. Y entonces no interpretamos la realidad, proyectamos sobre ella. Proyectamos el pasado sobre el presente, proyectamos el miedo sobre el futuro y llamamos a eso ver las cosas como son. Pero no son las cosas como son las cosas como nosotros las construimos. Hay personas que han vivido infancias difíciles y han construido con eso una sensibilidad extraordinaria, una capacidad de empatía que no se aprende en ningún libro, una comprensión del dolor ajeno que les convierte en presencias únicas. Y hay personas que han vivido esas mismas infancias difíciles y han construido con eso una coraza, un sistema de defensa permanente, una desconfianza que les protege, pero que también les aísla. Y no digo que una elección sea mejor que la otra. A veces la coraza fue necesaria para sobrevivir. Lo que digo es que con el mismo material, con la misma experiencia, se pueden construir cosas completamente distintas. ¿Y qué determina qué se construye? Puede ser que exista una parte de azar, pero en parte los recursos que teníamos disponibles en ese momento. Quizás algo de suerte también, pero en parte también la interpretación, la narrativa que construimos sobre lo que nos ocurrió. Alguien dice, esto me pasó porque no valgo, porque algo en mí provocó esto, porque así son las cosas y serán siempre. O alguien dice, esto me pasó, fue real, fue duro, y sin embargo aquí estoy. Y lo que soy ahora también incluye haber sobrevivido a eso. Son dos narrativas y dos realidades psicológicas distintas, construidas sobre el mismo hecho. Y no estoy diciendo que cambiar la narrativa sea algo fácil, no lo es. A veces requiere años, a veces requiere ayuda profesional, a veces requiere que alguien más nos muestre que la historia que nos contamos no es la única historia posible. Pero lo primero es saber que hay una historia, que no estamos simplemente viendo la realidad, que estamos construyendo una versión de ella y que esa versión tiene consecuencias enormes en cómo vivimos. Y hablemos de las decisiones, porque ahí es donde el pensamiento creador se vuelve más visible. Cada decisión que tomas es un acto de creación. Decides dónde vivir y creas un contexto, decides con quién quedarte y creas una relación, decides a qué dedicar tu tiempo y creas poco a poco una vida. Y también hay una decisión que solemos ignorar, la de no decidir, porque no decidir también crea algo. Quedarte en un trabajo que no te llena crea algo. Posponer esa conversación difícil crea algo. No decirle a alguien que le quieres crea algo. No pedir lo que necesitas crea algo. La ausencia de acción no es neutralidad, es también una forma de construcción. Y lo que construye suele ser exactamente aquello de lo que huíamos. Huyes del conflicto y construyes distancia. Huyes de la vulnerabilidad y construyes soledad. Huyes del fracaso y construyes estancamiento. No porque seas débil, no porque estés haciendo las cosas mal, sino porque el pensamiento que evita también crea. Y lo que crea suele ser la materialización de aquello que temes. Cuando alguien te ha dañado o sientes que te ha dañado, hay personas que durante años, cada vez que conocen a alguien nuevo, ya están esperando que les hagan daño otra vez. No lo deciden, no lo eligen conscientemente, pero su mente ya tiene una historia escrita de antemano. Esto va a salir mal, la gente defrauda, no puedo fiarme. Y entonces, sin darse cuenta, actúan de una manera que confirma exactamente eso. Se cierran antes de tiempo, interpretan como rechazo cosas que no lo son, se van antes de que les dejen y al final la historia se cumple. No porque el mundo sea, sí, bueno, voy a decir malo o vaya en tu contra, sino porque el pensamiento que pusieron
en el principio organizó todo lo que vino después. Eso es Juan en lo cotidiano. En el principio era el verbo. El verbo que pusiste al principio de esa relación, de ese trabajo, de esa etapa de tu vida. La historia que ya tenías escrita antes de que empezara. Y aquí viene también algo que puede ser confuso, ¿no? Y que tiene que ver con aquello que temes. Y sobre lo que temes, sobre aquello que temes, lo que temes no es neutral, es un pensamiento muy activo, es un logos muy potente y ese pensamiento organiza tu conducta sin que lo veas. Temes que no eres suficiente y entonces no pides lo que necesitas para que no te lo nieguen y confirme que no eres suficiente. Temes el abandono y entonces te vas tú primero. Temes el fracaso y entonces no empiezas para que no pueda ocurrir. El miedo es un creador silencioso, construye o crea, voy a utilizar la palabra crear, crea exactamente aquello de lo que huye. Y la pregunta no es cómo dejar de tener miedo, la pregunta es ¿qué verbo, qué pensamiento pusiste tú en el principio? ¿Qué creaste con tu poder creador? Porque si el pensamiento es creador, cambiar el principio cambia lo que se construye después. 2000 años llevan diciéndonos que en el principio era el verbo. Y durante 2000 años pensamos que hablaba de Dios. Está bien. Pero desde la psicología voy a pensar que hablaba de ti, que hablaba de nosotros. De lo que piensas antes de abrir la boca, de lo que te dices antes de intentarlo, de la historia que ya tienes escrita antes de que empiece, porque tú también creas. Cada vez que interpretas, creas, cada vez que decides, creas, cada vez que te permites pensarlo, creas, y cada vez que no te permites pensarlo, también creas su ausencia. Y entonces la pregunta no es si eres creador, la pregunta es ¿qué estás creando? Porque en el principio era el verbo y el verbo eres tú. Hasta el próximo lunes.